Saludos, muy buenas noches. Mi nombre es Samantha Arce Javier, de matrícula 121-0691. En esta oportunidad yo les estaré introduciendo el tema de neuritis óptica y aniridia. Dicho esto, pasemos directamente a nuestro tema. Bien, la neuritis óptica, o también llamada neuropatía óptica inflamatoria, es una tumefacción papilar asociada a la pérdida visual. Eso se debe a la inflamación o a la desmielinización del nervio óptico. Mayormente su causa suele ser idiopática. De igual manera, suele estar asociada a la esclerosis múltiple. En la idiopática del adulto, el riesgo de desarrollar esta enfermedad es del 50%, siendo mayor la incidencia en los 2 años siguientes al episodio de neuritis óptica. También esta puede ser causada por infecciones virales, inflamaciones vecinas o como por ejemplo de la órbita o las meninges. De igual manera puede ser también a causa de inflamaciones intraoculares. Los síntomas mayormente suelen ser los siguientes. Va a haber una disminución progresiva de la agudeza visual durante 2 a 5 días. La recuperación comienza entre 1 a 4 semanas desde el inicio del proceso. En los adultos, el 75% de los casos es unilateral, mientras que en los niños suele ser bilateral. El dolor aparece con los movimientos oculares. En algunos casos también se asocian a síntomas neurológicos focales como debilidad en las extremidades, pero este dato no debe aparecer necesariamente. Es decir, puede que en ocasiones sí se presente, pero puede que también que no se presente. Puede también existir o no existir antecedentes de enfermedad viral. Puede también haber alteración en la percepción de objetos en movimiento, también conocido como el fenómeno de Pulfrich. Y por último, va a haber un empeoramiento de los síntomas con el ejercicio o la fiebre. Eso también se le conoce como el signo de Unfthoff. En cuanto a los signos, va a haber reflejos pupilares. En las pupilas va a presentar un defecto aferente en los casos unilaterales o asimétricos. En el fondo del ojo, si existe papilitis, es imposible diferenciar el proceso de, es decir, es difícil diferenciar el proceso del papiledema desde el punto de vista oftalmológico. En casos de neuritis retrovulvar, la afección del nervio óptico, es decir, en la neuritis retrovulvar, ahí la afectación se va a ver la afectación del nervio se va a ver por detrás de la lámina cribosa. Y la papila puede permanecer con aspecto normal durante 4 a 6 semanas, momento en el que comienza a aparecer la palidez papilar. El diagnóstico diferencial de la neuritis óptica suele ser la neuropatía óptica isquémica. En este caso, la pérdida visual es repentina y no se asocia con dolor en la motilidad ocular extrínseca. Otro diagnóstico diferencial es el papiledema. El edema del disco suele ser bilateral y no existe disminución de la agudeza visual ni dolor con los movimientos oculares. Hipertensión arterial maligna. Antecedentes de hipertensión arterial. El edema del disco es bilateral. Y también con tumores asociados que comprimen el nervio óptico. El cuadro de este va a ser unilateral, pero se suele asociar con
proptosis y limitación de los movimientos oculares. Hay que sospecharlo en pacientes mayores de 40 años. Y por último, hay masas intracraneal que comprimen las vías aferentes y esto aparece como un defecto pupilar, pero el aspecto del disco óptico va a ser normal. En cuanto a su tratamiento, el paciente diagnosticado con el paciente que está diagnosticado con esclerosis múltiple hay que ponerlo en observación, y en pacientes sin historias previas a esclerosis múltiple hay que hacerle una resonancia magnética. Entonces, en la resonancia magnética, si no hay alteraciones, el paciente está bajo el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Entonces, los bolos intravenosos de esteroides van a ayudar a acortar el periodo de recuperación visual, aunque esto no influye en el nivel de agudeza visual final. Sin embargo, si se presentan áreas de desmielinización, hay que ofrecer bolos intravenosos de esteroides, ya que se ha comprobado que disminuyen la recurrencia de neuritis óptica. Sin embargo, la corticoterapia oral, aunque acorta igualmente que la sistémica el periodo de recuperación visual, provoca un mayor riesgo de recurrencia de neuritis óptica. En segundo lugar, tenemos el tema de aniridia. La aniridia, su característica distintiva, como su nombre implica, es el iris rudimentario, es decir, un iris que no se ha desarrollado por completo o que está ausente en su totalidad. En muchos casos está presente poco más de la raíz del iris o un margen del iris delgado. Pueden haber otras deformidades del ojo como cataratas congénitas, distrofia corneal e hipoplasia foveal. La visión en la aniridia suele ser escasa. El glaucoma se desarrolla con frecuencia antes de la adolescencia y por lo general es resistente a tratamientos médicos o quirúrgicos. Este raro síndrome está determinado genéticamente. Se han reportado ambas herencias como dominante autosómica y recesiva autosómica. Si la terapia médica no es eficaz, se debe realizar la cirugía de drenaje de glaucoma. Hasta aquí mi parte y muchas gracias por su atención.